Hola, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto para todos quienes nos están escuchando en estos momentos. Invitamos a participar de un espacio interactivo con William, conmigo y por supuesto a disfrutar las letras, la poesía y también los saltos a la lectura política de los contextos actuales que estamos viviendo. Claro que sí. Gracias por aceptar la invitación. En verdad que es motivo de alegría cada vez que autores como tú nos dicen que de una, que hagamos la dinámica de verdad. Muchísimas gracias. Estamos muy felices. Ay, no, 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 con todo gusto. Aquí estamos para compartir un poco de ese pan con todo el Cuéntanos sí. desde dónde estás conectada, en qué lugar del mundo estás ubicada. Cuéntanos, por favor. Oh, sí, bueno, en estos momentos me encuentro en Bogotá. La cuarentena me cogió en Bogotá. Venía de un viaje de Cuba. Yo tuve una residencia con mi compañero por 6 meses en La Habana, Cuba. Estuvimos viviendo allá por un trabajo de investigación con la Red Barrial Afrodescendiente de La Habana. Y bueno, como activistas, como académicos, investigadores, estábamos apoyando pues, el tema de educación popular para población negra cubana y realizando muchos talleres, muchas actividades, incluso con Casa de las Américas, que es una institución, bueno, históricamente todos la conocen, entrega esos premios maravillosos que cualquier escritor y escritora quisiera recibir. Y allá tuvimos unos talleres, hay un espacio que se llama, es una línea que lidera una escritora afrocubana, Zuleika Romay, que también es premio Casa de las Américas, y pues ella lidera un espacio que se llama Estudios Afroamericanos. Es reciente, pero se están abriendo las puertas también para comunidades afrocubanas y afroamericanas o latinoamericanas del mundo para abordar el racismo, las formas de discriminación y desigualdad histórica hacia la población negra en el mundo a través de la literatura. Es un trabajo magnífico que se tiene ahí. Pero tremendo porque de entrada estabas como en un lugar desarrollando actividades literarias, que es todo este proceso que tú amas y que está conectado con toda la lucha afro que está ahí Sí. gente. Y ahora llegas aquí a Bogotá, te toma acá en Bogotá la cuarentena, pero tú realmente no tienes, digamos, no vives acá en Bogotá, sino en otra ciudad de Colombia, ¿verdad? No, mira, es interesante. Yo vivo aquí en Bogotá hace unos 14, 15 años. Es que salí de la Universidad del Atlántico, bueno, en el pregrado y me vine a vivir a Bogotá, no exactamente para quedarme, vine a hacer la maestría en literatura hispanoamericana en el Instituto Caricuervo y yo me dije, no, pues ya, yo a los 2, 3 años estoy de retorno a mi tierra, pero no conseguí empleo, eran unos tiempos muy críticos, muy difíciles, entonces me quedé en Bogotá y bueno, ahí la Universidad Distrital, a la vez otras universidades como la Minuto, también trabajé en la militar, pero bueno, mi alma mater fue como un continuum de la Universidad del Atlántico, Universidad Pública, la Universidad Distrital me acogió, y ahí estuve por muchos años hasta pues hace poco que me fui para Cuba, esa residencia, y ahí estuve desarrollando un trabajo de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos con estudiantes del programa de pedagogía infantil para formarlas a ellas y que ellas sean reproductoras también como maestras de los primeros infantes en jardines infantiles. Entonces ahí estuvo muy bonito ese trabajo por muchos años. Sí. Oye, en verdad, definitivamente, de verdad, estamos hechos de historias, estamos construidos así. Y pues para dar inicio a un par de preguntas que queremos aquí compartir, porque hay muchísimo por contar y estamos súper deseosos de que tú nos cuentes y Ay, gracias. nos cuentes acá todo eso que está dentro de ti, que nos va a ayudar muchísimo. Y antes de iniciar con las preguntas, hacemos una rondita de saludos muy rápida. Saludamos aquí a Cindy, que está conectadita. Saludamos a Angie, que está conectadita. Saludamos a Víctor Negrete Robles, que está conectadito. Saludamos a Humberto Rivera Domínguez, que dice, esto se va a poner muy bueno, mis amigos. Dice él, seguro, Ah, qué seguro. Qué lindo
quería, bueno, me cuesta, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Empecemos por ahí porque no quiero estar toda la conversación pronunciándolo mal. Ayúdame, por favor. Muy bien, muy bien. Es muy difícil que la gente a veces pregunte sobre esos temas del nombre y a mí me agrada muchísimo porque los nombres tienen una calidad cabalística, ¿no? En los pueblos milenarios, en las culturas indígenas, afrodescendientes, muchas otras culturas milenarias, las personas no llevan el nombre de casualidad. Mi padre me bautizó como Dina, que significa fuerza, justicia, y yo me he sentido muy orgullosa con ese nombre porque además es el nombre que lleva esta músico del jazz, que es Dinah Washington. Entonces, eso con la identidad y una de las músicas que más me gusta, que es el jazz, pues muy feliz. Pero hace alrededor como unos 10 15 años, eh, quise como rebautizarme con algún nombre de origen africano, porque este otro es semita, es de origen semita andina, y no sé, me quise rebautizar. Eso lo hemos hecho muchas personas afrodescendientes, entre ellas el mismo Malcolm X, Muhammad Ali, lo hicieron, el mismo Jorge Artel, el escritor afrocartagenero que se cambió el nombre de Agapito de Arcos, Coneo. Él dijo que ese era un nombre de esclavo, que eso no le gustaba y se puso Jorge Artel, que si lo invierte significa Jorge Letra. Entonces yo dije, no, pues yo quiero un nombre también con esas características y dimensiones, que tenga resonancia, antigüedad, y me gustó Ashanti. Ashanti, y bueno, muy feliz con ese nombre y mucha gente en el proceso de comunidades negras, afros, también el mundo literario me conoce como Ashanti, y pues así estoy firmando también el libro que publiqué, entonces ya está institucionalizado. Ashanti Ashanti, Dina. Ashanti Dina, listo. Vamos Exacto. me perdonarás si de pronto se me va por ahí de vez en cuando alguna mala pronunciación, pero bueno, Ah, tranquila. listo. Sí. Ashanti, cuéntanos cómo es ese acercamiento a la literatura, cómo es ese momento en que te conectas con la literatura. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Sí, muy bien. Mira, yo de hecho estaba hablando hasta hace muy poco en mi presentación anterior, tuve una presentación en Instagram y también la conductora de este espacio, que es una escritora caleña, me preguntaba cuáles fueron mis inicios, los orígenes, y ahorita en el backstage te estaba diciendo como, wow, qué bien preguntar por eso, es la fuente de todo. La infancia es la primera madre, el origen. Entonces, siendo la casa, la morada primera, pues por supuesto, importante decirlo, ¿no? Que desde muy pequeña me situé mucho con las letras, con la escritura. Tuve muchas obsesiones con la ortografía. Andaba yo con mi diccionario de Petete, o sea, con un Wow. diccionario que creció así, increíble, que era chiquitito así, pero creció así de tanto que lo hojeaba. Entonces, yo tuve como una conexión con las palabras, al punto de que yo corregía a muchas otras que tenían mi edad y yo sabía cómo se escribían. Entonces, mi obsesión filológica, pero también sintáctica, me llevó al mundo literario, me llevó a leer los primeros textos. Quiero decir, no inicié con la literatura infantil, con la que debía haber iniciado la mayor parte de la gente. Es el supuesto del que uno parte, porque eso no era muy común en mis tiempos, aunque ustedes me vean ahí más o menos jovencita, soy de los 80, Wow. entonces no, los 80 son otra época. Y en esos entonces no era la cuestión de esas políticas de promoción de lectura para primeros infantes y para infancia que hay ahora, que conozco bien porque lo he trabajado con mis estudiantes, tal cosa no existía. Leíamos literatura infantil que llaman universal, que lógicamente es un equívoco, la universalización y los universalismos, dado que lo que hacen es reproducir las hegemonías, lógicamente occidentales y europeas, se asumen como que le pertenecen a todas las comunidades y esas representaciones se vuelven fijas. Entonces, no funciona así para todas las comunidades. Entonces, yo sí leí mucha de esa literatura infantil, pero realmente fueron muchas otras literaturas, otros textos literarios que abrazaron mis primeros días, y eso más de la mano con mi interés de leerlo todo.
me situó en mis primeros inicios de escritura y por fortuna mi papá, que era un enamorado de la idea de proyectar a una escritora, mi papá es historiador y también yo crecí viéndolo escribir, Wow. entonces él comenzó, dijo como que mi hija tiene talento y vamos a hacerle una carpetica con los textos que escribe en manuscrito, con su letrica de niña, ¿no? Sus garabateos. Y entonces ahí fue construyendo un almacén de datos, de textos que fui escribiendo a lo largo y ancho más o menos de entre mi infancia y adolescencia, así que todavía conservo y que hace no mucho, hace un poco más de un año, los escaneé y hacen parte de mis archivos. Los tengo, o sea, los Wow. tengo y vuelvo a ellos a veces y los leo y encuentro resonancias musicales, preocupaciones que estaban desde la infancia, lo que hablábamos contigo ahorita, antes de iniciar acá, lo importante que es como hacer una revisión, como un registro, un mapeo de esas primeras afinidades que son también comunidades emocionales que te comienzan a golpear desde los primeros inicios y que se mantienen allí perennes, no todo, pero sí hay, de alguna manera, hay unos leitmotiv, como unos lugares comunes que comienzan a preocuparte y para mí era como la existencia, la vida, la meditación, las cuestiones esotéricas, me rondaba mucho, hasta que llegó un punto hacia mis 15 años que escribí mi primer poema de identidad como mujer negra o como persona perteneciente a la comunidad negra y por fortuna lo guardé. Y en ese entonces pues había muchos concursos de literatura en el Caribe, sobre todo en Barranquilla, y ahí participé con ellos porque tuve la fortuna, bondadosa fortuna de tener una maestra que es una escritora muy reconocida en Barranquilla que se llama Nora Carbonell Ceballos, Nora Carbonell, y esta profesora pues es una escritora con muchas publicaciones y hice parte allí de un taller de creación literaria que se llamaba Campanilla, del cual salieron varios volúmenes y ahí me publicaron mis primeros poemas. O sea que tengo publicaciones como desde los 14 años en antologías así juveniles, pero me codié también en recitales de poesía desde muy temprano, bajándole a los nervios de lo que era sentirse uno mirada, observada por el jurado, bueno, esas cuestiones pasaron muy temprano en mi vida, sí. Sabes que me parece, o sea, te escucho contar un poco como la historia que viene siendo como un viaje y hay como factores comunes. Estuvo tu papá, que dices que es historiador, entonces yo creo que esto de la literatura va en la sangre también. Hay un tema de ADN que está Pues, surcando ahí tus venas y luego él te ayuda, te impulsa. Luego hay una maestra que también te sigue ayudando y me parece muy interesante porque lo hablábamos recién antes de iniciar la transmisión, la importancia de la niñez y el acercamiento que tenemos en esa etapa. Veo que lo tuyo lo siento así, no sé, tal vez me equivoque, pero tú comentabas que no iniciaste con lecturas infantiles y te quedaste ahí, sino que diste saltos como leyendo otro tipo de literatura que de pronto no era para tu edad, entre comillas, pero eso también nos hace repensar un poco el sistema educativo acerca de las lecturas que le damos a los niños, porque decimos, no, él no entiende los problemas sociales, no le pongamos algo tan pesado, contémosle una historia feliz, y mira que tú eres un ejemplo de que el alma de un niño entiende muchísimas cosas y no hay que cerrarse a eso, ¿no? exactamente, así mismo es. Sí, y sí, eso fue pasando como, si uno se pone a pensar y uno dice, wow, yo hice una carrera como escritora, o sea, venía marcado para mí y por fortuna proseguí ese curso que el universo me trazó, siempre creo en esas energías y escogí ser escritora pese a la política de muerte, ¿no? Que vivimos ahora y pues las dificultades que vive todo artista en el mundo, la crisis civilizatoria que estamos viviendo ahora, las formas de globalización neoliberal, capitalista, todas las formas de inequidades, lo que significa también específicamente el ejercicio de ser una escritora negra
que ya sabes todo lo que implica. Estamos en una estructura racista, que no nos leen. Sí, imagínate, es muy poco lo que circula en relación con las literaturas de los territorios en los currículos escolares. Muy poco se leen escritores afros o incluso del Caribe, entonces, o del Pacífico. Entonces, elegir este camino es abogar por un modo, por una perspectiva o proyecto de vida. Implica sensibilizarse también con el ejercicio de la necropolítica, del racismo y otras formas de bandera que asumo politizan también mi esencia y mi preocupación, ¿sí? Son Mira que, formas radicales que he asumido por la descolonización y la liberación también. mira que dices algo tremendo y me impacta porque, primero, ser una escritora, o sea, el hecho de ser mujer ya pone una marca, pum. Ahora eres una mujer afro, hay otra marca. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo te has abierto camino con todo este tema del machismo, del racismo? ¿Cómo ha sido ese camino? Cuéntanos un poco de ese camino, ese proceso, qué experiencia has tenido, cómo percibes ese proceso. Cuéntanos, por favor. Sí, muy bien. Sí, mira, no ha sido fácil. Eh, Hablaba yo hace un tiempo que tuvimos un encuentro en un espacio muy bonito que promueve Daniela Prado, que se llama Mujer Oblicua, donde varias escritoras de distintos lugares del país, diversidad de identidades sexuales o étnicos, raciales, nos reunimos para palabrar pues el verso, la poesía. Y en una de esas participaciones, pues yo recuerdo anotar, porque sí nos pasa y lo he observado en muchas otras escritoras negras a las que le leo la biografía y las sigo, las observo, cómo han logrado alguna que otras cosas, cuán difícil nos cuesta, o sea, el hecho de ser mujer es muy costoso, es muy difícil. Ya sabemos que las escritoras no afros también han padecido procesos de anulación, incluso hace unos tiempos atrás tenían que firmar con nombres de hombres o esconderse, escabullirse, no poner la cara, enfrentar las críticas, ser acusadas de lesbianas, aunque lo fueran, de igual manera no lo podían decir, como pasó con Gabriela Mistral, por ejemplo, una mujer que confinada, algunas tomaron el camino del suicidio, eh, pero, pero uno observa ya la particularidad bueno, el suicidio como Alejandra Pizarnik, por ejemplo, que se suicidó terriblemente, pero por ejemplo, en mi caso yo digo, ¿cuántas mujeres afrodescendientes estamos leyendo? ¿Cuáles son estas? ¿Son incluidas en espacios como estos? ¿Hacen parte de la bibliografía? ¿Nos rondan esas preocupaciones o las observamos como simples localismos o preocupaciones de negros? Eh, Porque nos convocan otro tipo de preocupaciones estéticas, entonces nos colocan como en el grupo de los étnicos, a los indígenas y a los afros, y en momentos de recitales de poesía solo estamos allí de alguna forma como adorno, no nos toman en serio. Me preguntaba yo, por ejemplo, cuántas escritoras afrodescendientes o escritores afrodescendientes, incluso los hombres, están en la Academia de la Lengua, y no están y no son reconocidos como tales. Y hemos tenido grandes escritores, nada menos y nada más que este es el año del centenario del maestro Manuel Zapato Olivella, un centenario, un escritor magnífico y muy poco respetado, por lo menos hasta ahora se está haciendo una especie de justicia poética, pero no al nivel que esperábamos, un escritor que fue capaz de escribir la genealogía de la diáspora africana, y bueno, como Raíces, por ejemplo, ese libro que fue pasado a película en los Estados Unidos, es más o menos similar en ese sentido de reconstrucción de la épica de la diáspora. Entonces, imagínate digamos, la sinsazón o sea, ese sinsabor de no encontrar muchos referentes de escritoras y de encontrarlos muy tardíos. Por fortuna, yo pude leer a Toni Morrison a mis 14 años, fue un impacto haberla visto ganar un premio del Nobel de Literatura, y entonces comencé a
a ir con familiares del Atlántico y a la biblioteca, porque yo no tenía dinero para comprar esas novelas y esos libros eran muy caros para mí, mis recursos no eran esos. Entonces leerla ya con el carnet y irme metiendo como en los personajes. Yo creo que eso fue configurando también una visión de mundo. Pero si tú te das cuenta, nos toca muy duro a las escritoras negras debido a una gran tradición hegemónica que ha sido la lengua fálica la que y patriarcal y hegemónica y blanca o blanco mestiza, que ha configurado como un ethos literario, una forma de ver la literatura y pues las otredades cuando hablamos, entonces se nos signa en ese lugar y no nos coloca en el mismo espacio de paridad, pienso yo, de equidad frente a los otros y otras. Entonces, esa es como la lucha actual y por supuesto pienso que estamos haciendo una gran revolución epistémica, una gran revolución literaria. Cuando una escritora o un escritor afro publica una obra literaria con calidad, por supuesto, nos aplauden los ancestros del otro lado de la orilla, yo pienso. Se levantan todos de pie, yo pienso que es una semilla verdaderamente que se convierte en un baobab, crece como un árbol prolífico y así lo veo yo también, en gratitud a quienes me antecedieron, por supuesto. Mira que, wow, es tremendo. O sea, como que hablas y de repente voy sintiendo como que tocas en lo personal varios aspectos que ayudan a tener conciencia y te escucho y veo cómo el sistema, como está diseñado, es exitoso. ¿Y por qué es exitoso? Porque, como tú decías, es difícil abanderarse de una lucha si no conozco a mis coterráneos, a las personas con las que puedo unirme, si no los puedo leer, ¿sí? Entonces, qué fuerte. Y el llamado es también a todos los que nos ven, a que si conocemos autores, autoras, afros, compartir, mover a través de todo este tema digital, compartir y socializar, que me parece que es una manera también de luchar y empoderar. Por acá tenemos a Humberto, que nos hace una pregunta muy interesante, te la voy a leer. Dice, Humberto Rivera Domínguez, dice, ¿han notado que cuando estamos en preescolar y en los primeros años de primaria solemos tener el gusto por la lectura? Es decir, leemos con mucho gusto, con tal agrado e incluso lo volvemos un hábito. Posteriormente, cuando avanzamos de grado, nos deja de gustar leer. No en todos los casos. Me gustaría saber Ajá. qué opina de ello la profesora. Saludos. Gracias, Humberto, por tu pregunta. Bueno, que considero que son esos elementos que uno podría llamar como kinesia y proxemia, ¿no? Pasa algo con la lectura y es que o fue una zona de castigo durante la infancia y te castigaron tan mal con la letra con sangre entra que fue muy mal procesado todo tu posibilidad de reivindicarte con la lectura. Entonces eso te genera un bloqueo y quizás incluso no puedas escribir porque tuviste la maestra tronchatoro, la típica maestra tronchatoro que te daba todo y si tenías problemas ortográficos lo veía como un problema y bueno, en fin, o sea, toda una serie de elementos que hicieron posible un contexto para que tú tomaras una retirada. Por eso yo le llamo a eso como elementos prosémicos y kinésicos, que son los movimientos no solo oculares, sino también del organismo, del cuerpo, como rechazo o afecto. Y entonces el rechazo viene por ese lado. Pero si tuviste una maestra que te situó en la literatura, importa cuál fuera ella, te metió en los personajes, contextualizaron el ambiente, hubo todo un proceso incluso de significación con la vida cotidiana tuya, que lo que pasa es que hay un gran divorcio entre los programas de literatura en las escuelas, los curriculares, y lo que los estudiantes quieren o están viviendo. Son tiempos tan distintos, pero en todo caso, la mayoría de las veces ha sido un fracaso porque nunca está en consonancia con el tiempo y la generación y el contexto. Nunca. Y ahora sí que más retirado. Entonces, ahora se les pide a las chicas, a las chicas y chicos que lean María de Jorge Isaacs en el bachillerato. Yo digo, muy bien, pero pregunto yo, las chicas tendrán una lectura muy distinta
a quienes leyeron esa novela en la época misma en que fue todo declarado casi un boom literario, o pasados unos 100 años todavía seguían leyendo las obras y cierto tipo de tradición de mujeres eh, que veían en María su propio papel de protagonistas, de dependientes de la figura masculina, quizás les decía algo, pero en estos tiempos pues, las jóvenes están entrando en su rebeldía contestataria. Hay muchas jóvenes que inicialmente son, que ya caminan en los movimientos sociales y son feministas y tienen unas comprensiones distintas, entonces asumo y presumo que tendrán crítica de los personajes. Y qué chévere no imponérselos así, sino leer el texto en el contexto, pero además de eso generar intereses, interpretaciones, críticas del rol de la mujer de la época, el racismo que había ahí, hay una gran división de los hacendados, de las personas negras cuando hablaban en su propio dialecto, que implica que una persona blanco mestiza como Jorge Isaac pusiera en su voz la voz de los negros, implica que él era una voz que no le pertenecía, impostada de alguna manera, intentar hablar como los negros, ¿qué significa? Entonces, la cuestión dialectológica, la travesía por el Cauca, o sea, eso qué registros tiene ahora en términos de que en esos tiempos se podían hacer esas travesías y ahora el Cauca es una zona tomada, minada, con preocupantes situaciones de desaparición forzada y de asesinatos de líderes y lideresas. O sea, cómo cambian los contextos. Yo creo que allí habría verdaderamente como un abrazo poderoso a esos jóvenes y los enamoraría definitivamente de la lectura. Sería una manera muy distinta de entender esas realidades. Wow, bueno, Humberto, mira, creo que quedó tremendamente respondida tu inquietud y creo que definitivamente el acercamiento desde la niñez sí debe repensarse porque debe rediseñarse por muchas razones sociales, porque no somos los mismos, por el contexto que tú hablas. Súper importante, súper importante. Aquí tenemos a Angie González que deja una preguntita y la vamos a poner. Dice, Toni Morrison es una escritora increíble. Ha tocado fibras muy hondas dentro de mí y también con libros de la biblioteca o en internet. ¿Qué otros autores afro-negros nos recomiendas? Wow, qué linda pregunta, porque normalmente no se suele hacer ese registro por autores que marquen pues la pauta de la tradición estética que uno ha considerado como afrodescendiente, por lo menos de escritores afros que se preocupan por esa línea de escritura. Eh, en Colombia hay un montón. La mayor parte de las veces perdemos la noción de que los escritores afros están en los Estados Unidos o en otros lados. Y fíjense, algo muy interesante. En la biblioteca de autores afrocolombianos que se puede conseguir en línea, que si alguien por ahí ahora mismo está googleando, la puede encontrar. La publicaron todas las bibliotecas en Colombia. Por ejemplo, la biblioteca Luis Ángel Arango la tiene en línea, se puede conseguir, se puede pedir una carta al ministerio, yo creo, si hay todavía ediciones de estas mismas. Pero lo más interesante de todo esto es que hay muchos escritores afros que están allí publicados. Jorge Artel, por ejemplo, en ese poemario Tambores en la Noche, es un registro de un poeta verdaderamente musical, sonoro. El mismo Manuel Zapata Olivella con Changó el Gran Putas, que es esa obra de la cual estoy hablando, que es naciente, es una obra fundante, obligatoria para leer. Uriel Casiani Pérez, que es un escritor palenquero, y si quieren conocer el mundo de una persona, de un escritor parenquero, un ceremonias para criaturas de agua dulce, o alguna vez fuimos a pájaros, árboles o pájaros de sombras, son unos poemarios muy bellos que recuerdan las tradiciones del Lumbalú, de los muertos, el ritual de los muertos para las poblaciones afros. De Timbiquí está el maestro Alfredo Banín, que es un escritor que bueno, ha producido esa obra bonita Cimarrón en la lluvia. Y está Pedro Blas, Julio Romero, el escritor afrocartagenero de Getsemaní, y uno encuentra una escritora que adoro, que
que me encanta, es que no es colombiana, pero que ojalá pudieran traducir suficientemente en todas las versiones, Concienzao Evaristo, que es una escritora afro-brasilera, que tiene un trabajo bellísimo, algunos textos traducidos, otros no, pero son escritoras que vale la pena retomar. Georgina Herrera, que es una escritora afrocubana está viva y que es una cimarrona maravillosa, que tiene esos trabajos bellísimos que recuperan la tradición de la presencia yoruba, afro en Cuba. Y asimismo uno encuentra también a Maya Angelou en los Estados Unidos, cuyo video ha sido muy famoso, and I Still I Rise, o sea, como a pesar de todo yo me levanto, eh, que recrea, por supuesto, el sueño de liberación y de esperanza de las mujeres negras frente a las formas de opresión. Y ni qué decir de Nancy Morejón, también como una escritora afrocubana, que tiene pues, ese trabajo tan bello sobre ese poema de la mujer negra, que es muy bello. Shirley Campbell Barr, que es una escritora afrocostarricense. Yolanda Arroyo Pizarro, que es una escritora puertorriqueña, bellísima, maravillosa, que tiene preocupaciones no solo literarias por el asunto del racismo, sino también como parte de la comunidad LGBTI, como una lesbiana, también se sintoniza con estas luchas. Mayra Santos Febres, otra escritora puertorriqueña, y en esa línea Ivonne eh, es otra de las escritoras, Denis, Ivonne Denis, de las escritoras afropuertorriqueñas que reverencio y respeto muchísimo. Y aquí en Colombia, bueno, si ustedes buscan esa biblioteca de autores y autoras, van a encontrar una en especial que se llama Escritoras Afrocolombianas. Esta específica construye la tradición desde muchos años atrás, de las primeras que comenzaron a escribir, y bueno, de las más renombradas es la maestra Mari Grueso, digo de las más renombradas en el sentido de que se ha hecho pública su figura, muy recordada en cualquier espacio, porque es la autora de La Muñeca Negra, una obra que llegó a la primera infancia y fue para quedarse allí. Entonces, vale la pena, yo creo. Bueno, y hay una escritora afrocolombiana que ganó premio Casa de las Américas, y la gente no lo sabe, Adelaida Fernández, caleña. Ganó premio Casa de las Américas como afuera crece un mundo, o La hoguera lame mi piel con cariño de perro, que ese es el nombre original del libro. Es una reconstrucción de los personajes de Jorge Isaacs en María, y pone a hablar a los personajes negros, a todos los personajes negros. Entonces, miren qué posibilidades. Hay muchísimo. Y sabes, mira, lo importante de estos espacios y lo importante de que tú estés ahí en la brecha es también mostrar tantos autores, tantas autoras que están ahí, y que si no es a través de ti, no van a hacer ruido o no van a tocar con muchas personas y no van a ser como reconocidos. Entonces, qué importante. Angie, gracias por tu pregunta, de verdad. Y la siguiente pregunta que tenemos aquí sobre la mesa, que es una de las preguntas como centrales de esta dinámica, es: ¿cuál crees tú que es el rol de la literatura en los tiempos de crisis? Wow, mira, preciso hace un tiempo atrás estaba leyendo un artículo, y yo no sé si la mayor parte está conectado con un autor que es un crítico cultural de la modernidad y de la posmodernidad, que es Simón Bauman, uno de los intelectuales del tema del análisis sobre esto, y él hablaba de algo como el miedo líquido, que es esa irrefutable globalización, ese carácter negativo, la concentración de riqueza para algunos y para otros no, mientras la pobreza pues campea en todos los lugares del mundo. Entonces es como perder las flores de la primavera, como que nos robaron el abril,
como diría la canción de Joaquín Sabina, ¿no? Como que nos quitaron las fuentes de trabajo en estos momentos de crisis. Sin embargo, uno encuentra que pese a todo, que se reúnen un montón de cosas, más control sobre la isla de Cuba, más presencia de las tropas norteamericanas en Colombia, el racismo exacerbado en todas sus condiciones, eh, todo de alguna manera limitado. Uno en medio de todo encuentra que el arte es, en medio de la crisis, es una frontera imaginada que permite de alguna manera como una línea de sombra, una metáfora, en medio de lo todo, una metáfora de lo cruel, que además de eso permite como una vorágine de posibilidades, de, digamos, de transformar el dolor en una pulsión de vida, porque el arte es sangre, es energía, y yo pienso que en medio de esa complejidad, no, el papel de nosotros los artistas y los artistas es politizar también nuestra experiencia, porque no podemos estar, vamos a decir, voy a utilizar una expresión bastante caribeña, no podemos pensar en los pajaritos preñados, aunque también podemos hacerlo a la vez que pensamos que esos pajaritos preñados ojalá salgan de las aulas, y vuelen hacia distintos confines. Es una manera de entender que debemos depositar la experiencia como artista, como una voz que también es pública para expresarnos, para manifestarnos públicamente sobre las distintas formas de opresión, de desigualdad. Entonces sí tenemos un papel y un compromiso. En tiempos de crisis no podemos quedarnos con las manos, bueno, digamos, manos atadas, teniendo en cuenta que el arte es la garganta del pueblo de alguna manera. Es una garganta que tiene muchas posibilidades a través de la pintura, del teatro, la literatura, de toda la música. En fin, debemos hacer posible que esa palabra cante, que esa pintura hable, que se manifieste, que grite, porque es todo lo que nos queda de registro de este tiempo. El arte es el registro de las íntimas expresiones del momento, de una generación. Es la garganta del pueblo, sigo pensando que es el panorama inmediato en el cual confinamos reconfiguramos nuestras esencias, nuestras preocupaciones, nuestro dolor. Entonces, el arte es un futuro inmediato, pienso yo. Y sí tenemos que hacer posible bregar con eso para abrazar a las comunidades, para no quedarnos como antes se veían a los artistas, ¿no? Como a 3.000 metros sobre el nivel de las comunidades, por allá tipo museo, observando con distancia. No, no, el arte permite esa aproximación, esa proxemia de la que hablaba ahorita hace un momento, esa manera de conectarse con esas realidades, o si no sería un registro inútil, sería una mentira, porque estamos viviendo estos tiempos y es muy importante. Si no estás obligado a hablar de ello, está bien, pero es muy importante tomar una posición como artistas públicos y políticos. No se puede vivir con ese nudo en la garganta. Hay que dejar que la garganta despierte y como volcán que explote, que busque las vías o las líneas de quiebre. Mira que mientras tú hablas, veo esa pasión y ese papel que tú has decidido tomar, ese rol en esos momentos de crisis, pero inevitablemente, o sea, no puedo evitar pensar en todos los artistas que en este momento toman la postura del silencio o de pronto la postura de unirse al sistema por cuestiones monetarias o por lo que sea. ¿Tú ahí qué opinas al respecto? Cuando el arte se convierte en un medio de propaganda del sistema, cuando, entre comillas, el arte se une a todo, a toda esa máquina opresora. ¿Tú qué opinas al respecto de todo eso? Complicado porque si no sería la valoración productivista del arte, entonces perdería su fin, ¿no? Perdería su fuerza inicial. Eh, el arte digamos, por excelencia es sublevación, el arte es herejía. Siempre nos volvemos herejes frente a las tradiciones anteriores, por lo tanto siempre el arte está sublevado, siempre es contestatario, siempre está respondiendo, siempre te desacomoda, te genera una desacomodación como del orden de las cosas.
te voltea el mapa de la episteme, del pensamiento. Cuando tú piensas que es A, el arte te muestra el otro camino, la otra orilla. Entonces me parece que sería reducir al arte, ¿no? Es como, como una literatura o una forma de hacer arte fusilada, torturada, eh, de alguna manera puesta en ese vehículo de horror que es la guerra, pero al servicio de ella, ¿no? Me parece que ahí es complicado y yo creo que definitivamente el arte no puede desarrollar ese tipo de camino porque de igual manera muere en el ejercicio. Es un arte que definitivamente no logra una factibilidad en ese orden. Pienso yo que no ve más allá de los horizontes. Yo Oh, creo que hay algo de visionario en los artistas siempre, hay mucho de eso. oye, tremendo, de verdad. Yo me siento acá como muy impactado porque has dicho una frase que se me quedó y es el arte fusilado. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque eso está ocurriendo mucho desde hace bastante tiempo, que es como si se vendiera el arte a ciertos puntos, a ciertos nombres, a ciertos colores, y es triste Sí. porque se banaliza. Y también cuando tú decías que el arte es un poco de rebeldía, es herejía, me parece que es tremendo, porque cuando el arte se vuelve políticamente correcto, también ha perdido como su esencia, y me parece tremendo, me parece tremendo. Aquí dice Adriane Tardío, nos hace una pregunta, dice, buenas noches, gracias por tan linda charla. Un comentario que quizás amerite la opinión de la escritora. Si bien es de gran valor y riqueza literaria la escritura de afrodescendientes y o pueblos originarios, se debe evitar caer en la autodiscriminación, que sucede muy a menudo en estos tiempos. Ujú. ¿Qué opinas tú al respecto de este comentario? Sí, no conozco el contexto de la persona que escribe. Personalmente, encuentro complejo esto de la palabra autodiscriminación, porque, o sea, para hablar un poco sobre lo que es digamos, el sistema hegemónico global o la globalización estética y hegemónica de la literatura o la globalización estética, para llamarlo así, ha sido básicamente desmembrarnos. No hemos tenido ni la posibilidad de salirnos de eso o entrar siquiera. No es que no es una decisión que tome el escritor o la escritora de pertenecer allí o decir, ah, me largo y no estoy en su canon hegemónico literario o simplemente no quiero estar, me siento menos que ustedes, entonces me aíslo y me autodiscrimino, no quiero participar en los recitales de poesía. Es que no nos invitan, es que no nos toman en serio en muchos espacios, pese a toda una política, vamos a decir, la política de lo políticamente correcto, de la inclusión, que a veces se disfraza de folclorismo, y de una interculturalidad acrítica y incluso corporativa, en la que todos somos, pero en realidad terminan siendo los hegemónicos, y me refiero a los hombres blancos, mestizos, los que más participaciones tienen. Observen las antologías, observenlas todas, están mayormente llenas de escritores Sí, blancos, hegemónicos, los mismos de siempre. Las mujeres, mucho menos. Y peor aún, mujeres negras hay que buscarlas con lupas. Entonces, ahí hay un tema muy importante. No somos las personas que establecimos el canon. De hecho, pregunto, ¿habrá un canon negro, afro? No hacemos parte del canon, estamos fuera del canon. Y desde allá cantamos desde la otra orilla, decimos, aquí estamos en la resistencia. Sí, por eso esta escritora, Georgina Herrera, tiene un canto a mí misma, un poco como el Walt Whitman, pero el Walt Whitman negro, con una reafirmación. Por eso uno ve la mayor parte de las preocupaciones de las escritoras negras es aquí estoy, este es mi lugar, reclamando ese poquito, ese pequeño espacio y bastante reducido que nos dejaron a nosotras y nosotros. Nos ha tocado una lucha poderosa y una de ellas ha sido, bueno, la lucha de los movimientos sociales por los derechos de la gente negra que ha presionado al gobierno para que salgan estas antologías y sin embargo la antología no llega a los colegios, no se lee,
Entonces, incluso nuestros escritores, quiero apelar a esto, voy a nombrar al maestro Jorge Artel y el maestro Manuel Zapato Olivella, murieron en estado de pobreza, en una pobreza que si habría de decidir ser escritor y cargar encima el dolor de ser un escritor negro, yo creo que es una responsabilidad muy grande porque verlos a ellos en ese estado que mi casa tuvieron al final es muy triste. Y lo mismo pasó con Arnoldo Palacios, el escritor de Las estrellas son negras, el escritor chocuano. Son muchas historias de escritores negros no reconocidos. El mismo Candelario Beso, al que se le llama precursor de la poesía negra en los años 1800 tanto, pasaron mucho tiempo para que fuera incluido en una antología, y ha de ver de qué manera los que antologizaban a Candelario Beso se burlaban de él. Es mejor no haberlo incluido porque decía, un escritor que imitaba, que hablaba como los negros de eso era como pseudo literatura, eso no era, alcanzaba a ser lo estándar, era como su mundo, el que retrataba, puros negros, y eso solo le interesa a los negros. Entonces yo pienso que autodiscriminación es una palabra que no configura las realidades. Desde adentro hablo de mi lugar de enunciación como escritora, porque es importante tener en cuenta la perspectiva de la persona que habla y sufre y vive a cada rato pues esa situación. Yo, y recojo la voz de mis compañeras y colegas y también compañeros, eh, no, si los escritores afro queremos ser leídos y quisiéramos más bien un espacio en el paradigma nacional, más bien queremos voltear ese mapa, a ver qué griterío de aves hacemos ahí y cómo funcionamos en ese orden. Y yo creo que van de igual manera con los compañeros y compañeras y poetas indígenas, a quienes hace mucho tiempo se les vio muy relegados y vistos como escritura de indígenas, preocupaciones que solo los indígenas tenían. Y resulta que aquellas preocupaciones minúsculas que minimizaba el canon hegemónico son preocupaciones también universales, porque la ecología, la madre tierra, la preocupación por la naturaleza de la espiritualidad es algo universal en todas las comunidades. Y a todos nos tamborea pues, las palabras adentro. Entonces los tambores no son solo música y elemento de decoración para la musicalidad y el ritmo de la escritura afro, es también una fuente de vida, es una manera de convocar la alegría, el júbilo existencial de que estamos vivos, porque nuestra visión del mundo es optimista y esperanzadora como pueblo negro. Wow, tremenda respuesta, en verdad. Gracias por la pregunta, querida Adriane. Gracias de verdad. Y tenemos un espacio que queremos que tú, por favor, nos acompañes, claro que sí, con una lectura de una selección de poemas que tenemos ahí, para que también los que están conectaditos puedan conectarse y saber un poco de tu obra, escucharte leyéndolos y conectarnos también con esas raíces. La verdad que qué espacio tan bello. Agradecemos a cada personita que está conectadita. Por acá está, dice Alicia Enjundia Editores. Dice, ¡Ay, Malicia! ¡Saludos! ¡Ah, qué maravilla de Cali! por aquí, un Esa turno es una a belleza. todos. Saludos también para ti, querido. Adriana dice, muy agradecida por la opinión. Soy escritora boliviana y el tema Ah, de qué bien. pueblos originarios se usó mal aquí en mi país. Muchas gracias. Mira, Exacto, sí. ahí Es está verdad. el contexto. Bien, Entonces, muy bien. querida Ashanti, ¿con Ah, qué lectura nos vas a deleitar? ¿Con qué poema nos vas a deleitar en este momento, por favor? bueno, mi pregunta primera es que ¿cuántos poemas o cómo organizamos esta partecita sabrosa de lectura? Si quieres, Eh, hagamos una ronda inicial de una lectura de 2 poemas. bien, Bien. perfecto. Listo, les voy a leer unos poemas que pertenecen a mi libro Las semillas del Muntú, publicado a fines del 2019, en medio del convulso contexto de la época del año pasado, para esa fecha que estábamos en marcha, no sé si recuerdan, yo estaba en el libro y la marcha y de todo, y yo, bueno.
ese era mi contexto, tenía que ser mi caso, ¿no? Siempre me acompañan todas las marchas y las protestas. Claro, está ahí Bueno, presente. sí, muy bien. Entonces, vamos con, vamos con esto. Cuerpo de astronomía. Soy un ser esencialmente cósmico. Todos los elementos de mi organismo estuvieron en las entrañas de la creación desde la edad geológica. Hace millones de años. Era polvo de hidrógeno flotando como un hilo de humo, orbitando sobre sí como un cordón umbilical, danzando en espiral como un derviche sobre el oscuro vacío del espacio. De la sagrada turbulencia, el gas se condensó en orbes y se volvió estrella y empezó a brillar. Entre átomos, soy una constelación en miniatura, y mi cuerpo naciente, aún tibio por las manos de Olodumare, late con el ruido que creó la vida. Soy vestigio de fuego milenario. Contengo en mi célula primera partículas que concentran la esencia de todo lo que vibra y fluye. Tengo redes de nebulosas en mi corazón. Soy una ecuación de sueño. Por eso, cuando me preguntan de qué se compone el sistema planetario, respondo, de nosotros mismos. Ah, tremendo. Qué hermoso poema. ¿Puedes repetir, por favor, el nombre? Cuerpo de astronomía. Cuerpo de Sí. astronomía. Qué hermoso poema. Muy bello. Gracias. Bueno. Eh, Cuéntanos un poco sobre ese poema. ¿En qué momento lo escribiste? ¿En qué situación? Un poco el contexto de ese. sí, lo que pasa es que Cuerpo de Astronomía está como, este libro no tiene unas divisiones por capítulos, las semillas del Mutu, pero sí se puede advertir como unas partes. Cuando nació este libro, tenía una serie de poemas que tenían algunos elementos en comunes, que se preocupaban por la creación. De hecho, hay un poema que se titula El orgasmo de la creación y luego sigue Cuerpo de Astronomía, como de la fundación del universo, porque Muntu es una filosofía africana, específicamente del centro de África, del Congo, porque tenemos filosofía y tampoco nos leen las filosofías africanas, siempre están las filosofías griegas, occidentales, incluso las del Medio Oriente, las asiáticas, que me parecen buenísimo, pero es muy poco se asocia al mundo africano con la filosofía, como un pensamiento. Entonces, se parte de la idea que Muntu es una noción que implica el ser humano, que significa la palabra tú, ¿no? Pero no es de una visión individualista, que es más o menos como antropocéntrica desde un concepto occidental del mundo, que implica soy el ser humano individualista y soy el centro del universo y yo mando y domino sobre las especies. Por eso nuestra visión milenaria, como lo son también con los pueblos indígenas, el cuidado de la tierra. ¿Y por qué? Porque no somos sino una constelación de elementos que nos articulan al universo vegetal, pero también animal. Muntu es el ser humano que es imposible que exista sin los muertos, sin los ancestros, sin sus deidades, pero también sin los animales, sin las plantas. No estamos en una situación de jerarquía con ellos, no somos superiores, estamos en una situación de equidad. Las plantas y los animales merecen el respeto nuestro. Por eso nosotros, de, cual, eh, de cualquier ritual, para quienes somos religiosos, en mi caso yo soy santera, consagrada en Cuba, nosotros pedimos permiso a la energía del animal y consagramos ese animal a los orillas, a las deidades. Es un permiso a las plantas también para hacer los humieros o los baños o las limpiezas, porque la planta tiene su energía. Entonces, el poema nació con esa preocupación, como no estoy sola, tengo los elementos, soy un microuniverso, recojo todas las energías del universo, por lo tanto, hablo desde esa visión del mundo. Genial. Entonces, ese es mi universo, tú. Gracias. Muchas Sí. gracias. Tenías ahí otro poema, ¿verdad? Sí, voy a leerles otro poema. Eh, Ese se titula Lengua de Invocación.
Hilos de la palabra cantada me convocan esta noche. Se abren por los caminos y me trazan su geometría de nostalgias. Vuelan de la mano del tiempo con un sonido aéreo sobre el rumor de las hojas. Se encienden en mi voz y crecen como frutos en mi garganta. Resonancias, lenguas de mis ancestros, hoy hablen por mí, las invoco. Derramen su marejada de sueños sobre la vertiente de mis ríos. Con las pulsaciones del viento, empujen el pregón de mis pasos. Resonancias, lenguas de mis ancestros, resurjan de la savia como la semilla naciente bajo el follaje de la tierra. Fecunden el polen de mi existencia. Wow, tremendo. Mira, mientras leías, o sea, la imagen muy clara, de verdad, lo percibo así, como mucho de ritual, como cuando invoca las voces de los ancestros, hay un montón de historia ahí y me parece muy bello. Cuéntanos un poco de la construcción de este poema, cómo fue, cómo la sentiste tú. Sí, yo recuerdo que eso fue como una especie de tarde-noche que escribí, bueno, un primer manuscrito, porque la poesía se va reescribiendo, bueno, los textos son así, no, nunca están definidos, y uno tiene que desconfiar de su primera versión como escritor, no, nunca es la definitiva. Pero recuerdo a estarlos convocando porque deseaba tener la palabra perfecta, la que se sintonizara con perfecta simetría con ese territorio espiritual. Y los estaba convocando para ver si era posible que a través de mis palabras o a través de lo que escribía, ellos y ellas, mis espíritus, mis ancestros se manifestaban. Entonces es un ritual, sí, hay ahí una ritualidad, es como llamarlos para que vengan. Porque bueno, hablando de eso, sí es muy importante decirlo, para mí el proceso de escritura implica también toda una ritualidad, en algunos casos cuando la cotidianidad me abraza de una manera terrible, que a veces se vuelve monológica y bastante aburrida, y a veces no, y más en estos tiempos de confinamiento, pues uno se apega mucho a la espiritualidad y se acerca a los altares de sus espíritus, de sus muertos, de sus deidades, les los saluda con las maracas o con los elementos con los que se saluda a cada orilla y pide por la sabiduría, porque llega un cuerpo de sabiduría y de alguna manera hablen a través del verbo, de la palabra, permita tejer esa palabra circular tan esperada en el territorio del alma. Yo pienso que es así como nació esto. Oye, qué hermoso, qué hermoso. Y cuando te escucho, pienso en todas esas voces y en qué dicen esas voces, en cuántas cosas no pudieron decir en ese momento, pero que están diciendo ahora a través de un poema como el tuyo. Yo lo siento así como si en estos poemas ellos se tomaran posesión y Uh comenzaran. -huh. Me parece muy bello, de verdad. Muy bello poema. Aquí dice, Adriane Tardío dice hermoso, te dice que está hermoso el poema. Y Edith González Patiño tiene una pregunta que hacerte. Dice, Sí. querida Dinag Ashanti, Dinag Orozco Herrera, ¿puedes hablar de Olodumare y tu inspiración poética? Asante Sana Ashe. Ah, muy bien. Bueno, yo tendría que hablar de orichas. Bueno, Olodumare es el principio de la creación. No es un oricha, es Dios, básicamente. Eh, es el significado que yo puedo definir más próximo como a la perspectiva occidental. Olodumare es el máximo ser supremo. Es la naturaleza en toda su dimensión creativa, el origen de todas las posibilidades. Entonces, cuando pienso en ese Dios que organizó el mundo y el universo y destinó a sus orichas, a cada oricha, y ya estoy hablando de orichas, estoy hablando de Leguá, de Obatalá, de Ogún, Gochosi, Changó, Yemayá, Ochum, Ogún, que es mi oricha tutelar, Oya, Yansá, que es mi oricha femenina,
Olumare dijo, la creación, ustedes la terminan, ¿no? En la perspectiva yoruba, la creación es compartida y es un principio colectivo de creación. No es que se repliega solamente en un Dios todopoderoso. Olumare es ese ser creador que fue capaz de destinar a sus orillas para que ellos pudieran encargarse de muchos elementos de la naturaleza. Entonces ahí está Gayú en los volcanes, Yemaya en los mares, Ochun en los ríos, Obatalá en el pensamiento, en la sabiduría, en la creación de los primeros humanos. Y así cada orilla comenzó a vivir en una parte del universo. Entonces es bonito de lo que llaman pataquís, que son las narrativas cantadas orales de la creación o la genealogía digamos, de la épica yoruba, está relacionada con una visión de creación comunitaria del mundo. Muchas manos de orillas de seres divinos participaron en la creación del mundo. La creación del mundo repartida. Es más o menos eso. Pero o lo demás es el ser supremo. Sí. Oye, la verdad, todo lo que dices, la verdad que es, para mí, es completamente nuevo, no tenía idea y agradezco a Edith por su pregunta, la verdad, porque... González, ¿no? Ay, un saludo a Edith, también la conozco. Saludito para ti, Edith. Sí, Medellín. Ahora, por aquí dice Cindy Tatiana Acevedo, me gusta la humildad con la que escribes, rescata lo minúsculo que somos. Sí, sí, es cierto. Qué bello. Sí, así es. Bueno, haciendo por acá como una reflexión, creo que durante todo este proceso en el que has estado escribiendo, en la búsqueda, como siendo una banderada de toda esta lucha afro, ¿qué anécdota recuerdas tú que te haya impactado en todo este proceso? Que tú digas, mira, ese día, en ese momento, como que recibí un impacto muy profundo y recibí alguna enseñanza. ¿Recuerdas de pronto alguna experiencia así, una anécdota muy particular que te haya marcado en todo este proceso? Muchas anécdotas, realmente son muchísimas, porque pensar en una en específico, wow, yo pienso que para mí fue como el despertarme en el proceso y darme cuenta que ya estaba a punto de publicar este libro, que me costó un montón porque no había editoriales que se encantaran, bueno, ya hablamos en el contexto de las hegemonías literarias y lo difícil que es incluso que una editorial deposite los intereses en la producción y la tirada de un libro que, que probablemente, bueno, vaya a vender, tú sabes, la cuestión de productividad que es tan fuerte pues en estos tiempos capitales. Pero así, una anécdota así súper interesante. Esta publicación del libro nació el año pasado. Yo ya tenía mi trilogía del Muntú. Esto es una trilogía, este es el primer libro. Habrá un segundo libro y un tercero que están relacionados con la filosofía del Muntú. Cada uno abordará distintos elementos. Este aborda todo lo espiritual. El segundo va a abordar todo lo ecológico, la visión ecológica. Van a participar animales y plantas más que nada, van a hablar. Y el tercero va a ser la memoria y el tiempo. Entonces ya todo eso está. Y yo, así como dice uno muy a lo barranquillero, me estoy a escribir el libraco, que es una épica increíble. El libraco original de El Montú tiene como, o tenía, porque ya fue dividido en esos tres momentos, como 300, casi 400 páginas, porque era cada libro. Entonces, increíble, o sea, una anécdota que me parece importante ya que me lo preguntas. El año pasado me invitaron al Festival Internacional de Poesía Poemas Río en Barranquilla, eso fue en julio. Y yo vivo aquí en Bogotá hace mucho tiempo. Esa es mi ciudad natal, la cual adoro muchísimo. Sin embargo, la veo ya desde la distancia porque estoy por acá y bueno, voy y vuelvo a ella desde la memoria. Es nuestro lugar secretico desde adentro de amor y de ternura hacia nuestras comunidades. Y yo muy feliz, pero bueno, nosotras y nosotros los que somos religiosos no podemos hacer salidas hacia lugares, movernos o tomar decisiones sin antes consultarlas.
se consultan a través de oráculos, a través de caracoles, a través del coco, las adivinaciones. Uno siempre le pregunta cómo me va a ir, si hay unas cosas que se pueden prevenir, si me va a ir bien. Bueno, yo como los saludos habituales que suelo hacer frente a mis altares, pregunté y me tuvieron una respuesta especial. Me llevé eso para el viaje a Barranquilla. Y me quedé pensando porque tenía mi librito allí, que nada que se publicaba, y me tenía bastante triste tenerlo ahí por mucho tiempo. Y quería también publicarlo en una buena editorial, quería también tener mucha simpatía con quienes publicara. No pensaba que fuera específicamente en personas afrodescendientes, eso no estaba en mi... Quería era que esa editorial se interesara en mi trabajo, independientemente de quiénes fueran, y eso se lo había pedido ya a mis espíritus y a mis orillas, le había puesto eh, la preocupación, le había dicho, tengo estas preocupaciones y muéstrenme el camino, ustedes son más sabios que yo. Y bueno, increíblemente conocí tres personajes especiales. De primera, yo recuerdo haberlos visto estos tres que publican estas, que son las tres editoriales que luego me publican. Wow. Editoriales Carabajo, eh, Nueva York Poetry Press, que está a cargo de una escritora argentina, y Abisinia de mi queridísimo Freddy Yeset, y Escarabajos con Eduardo Bechara, que son personas muy, muy especiales, muy lindas. Esos tres personajes estaban allí mamando gallo, como dice uno, muertos de la risa, ambiente caribe. Y yo sabía que eran escritores, pero ni sabía que eran editores. Hay una cosa que me movió hasta allá y algo me dijo. A nosotros al oído nos hablan siempre los espíritus. Ve y salúdalos y háblale de tu proyecto. Yo no sabía ni si eran editores ni nada y me acerco y le digo, mire, yo tengo un libro allí, está detenido, me gustaría que ustedes me orientaran. No sé, algo puso a hablar todas estas palabras porque realmente yo misma no sabía si ellos eran o no eran editores, porque no necesariamente tú eres escritor y editor a la vez. Y bueno, Eduardo Mechara me dice, pues yo tengo todo un trabajo en busca de poetas. Y en busca de poetas yo dije, yo, en busca de poetas está Chanti Dina. Y entonces les expliqué el proyecto y así fue la comunicación, ¿no? Ya cuando les envié el libraco, entonces pues Eduardo me dijo, Chanti, eso no se puede publicar todo eso, la gente no está leyendo libros de poesía de 300 y pico de páginas, es una locura. ¿Quieres que fundar el Quijote? Entonces me dijo, ¿por qué no lo dividimos en tres? Y ahí sale una triada del Muntú, está muy bello. Y me fueron sucediendo muchas cosas especiales, como que esta fotografía también fue un regalo. Esta fotografía me la regalaron en Cuba de el fotógrafo favorito de Fidel Castro, el que tomó muchas de las fotos del Che Guevara y del mismo Fidel Castro. Entonces, o sea, hubo un momento en que era necesario que fuera la fotografía porque así es la serie que se llama Colección Salvaje. Entonces no podía hacer una imagen a color y yo no quería cualquier fotografía que tampoco folclorizara a la gente negra. No me gustan las folclorizaciones como en baile y en las mismas situaciones. Quería algo místico y quería algo espiritual que se relacionaba conmigo. Y qué mejor que la imagen de una mujer en un ritual congo de Palo Monte, en el cual está haciendo una ceremonia con el tabaco. Eso es muy afín a lo que yo hago casi a diario. Y ahí ya casi como ceguera simbólica, la energía del tabaco le está ascendiendo a los ojos. Entonces es como una pupila encendida por el tabaco. Y yo dije, ay, esta imagen me encanta. Y entonces resulta que esta imagen terminó siendo de Roberto Chile, que ganó premio de periodismo, José Martí en Cuba y un montón de reconocimientos. Y yo así de descarada le pedí la información a él, le dije que me encantaba su fotografía, que yo era una escritora colombiana, que lo otro, y con la cuestión de esa parlantina que tenemos nosotras acá en el tío me encanta, toma, te lo hago la carta y te dono la fotografía. Y yo pensé que me iba a cobrar o algo, porque lo normal es que sería eso, dado el reconocimiento mayor que tiene este fotógrafo. Si ustedes lo buscan, anda por ahí, por todos lados. Es una persona muy reconocida. Y no, me dijo, no, 20, te entrego te entrego la foto original firmada y además de eso te cedo pues, el derecho de autor para la publicación del libro. Wow, tremendo. Esa
especiales me pasaron a mí. Y bueno, yo me siento muy, más que nada, agradecida con mis seres de luz, Y es con que ellos. eso iba a decirte, lo importante de la sensibilidad, tú eres una persona muy espiritual y lo importante de tu sensibilidad a esa voz que te dijo en ese momento como ve y dile a esa persona de tu obra, qué tremendo, qué tremendo. Cada persona pues elige creer, elige como su espiritualidad, pero qué importante esa sensibilidad y qué anécdota tan bella porque desde el inicio hasta la publicación, todos esos eventos tan lindos de verdad y muy bello, de verdad, y muy curioso también pensar el hecho que no hubieras sido sensible a esa voz, ¿qué hubiera ocurrido? Sí, qué importante esa sensibilidad. Y ahora que veo ese libro, quiero pedirte que nos indiques, por favor, cómo podemos conseguir tus libros, cómo podemos comprarlos. Muy bien, el libro se puede conseguir en la librería Lerner, en la librería Nacional. También el libro pues se puede conseguir con la editorial Escarabajo, que tiene una página en el Facebook, o en Busca de Poetas, que está a cargo del poeta bogotano eh, Eduardo Becharana Bratilova. Y bueno, o directamente conmigo, pero pues ahora en estos tiempos de confinamiento, bueno, es más difícil el contacto allí conmigo para enviarlo, pueden comprar allí en la Lerner y en la Nacional o directamente con la editorial y yo creo que pues el libro llega a su encuentro como quiera, muy feliz de encender el tabaco. Genial, genial. Entonces, para todos los que en ese momento tengan la inquietud o más adelante cuando el en vivo quede ahí en la página y lleguen a ese momento y tengan esa pregunta de cómo lo puedo comprar, allá tenemos la información en la librería Lerner. Directamente contigo también se pueden comunicar con la editorial Escarabajo. Ahí están esos canales de comunicación para adquirir el libro. Y querida Ashanti, ya para ir cerrando, quiero que tú, por favor, nos dejes un mensaje para todas las personas en este momento que están padeciendo a causa de su raza, ¿sí? Que están de pronto pasando un momento muy difícil y de repente también son escritores, son artistas y están siendo relegados, no tienen un espacio, sienten que no tienen voz. ¿Qué les dirías tú que has estado en ese proceso y ahora tienes un lugar? ¿Qué les dirías tú a ellos? Wow, nos cuesta mucho, es una gran travesía, pero vale la pena emprender ese camino porque es un despertar como cuando uno por primera vez ingresa al mar y encuentra un universo tan amplio, lleno de tantos secretos profundos que están bajo las olas. Y yo pienso que es como un despertar en el océano. Así que invito a todas aquellas personas que están en su proceso de escritura, que de alguna manera sienten replegada como esa energía de que quizás aún no se dan las posibilidades, que siempre hay un horizonte de futuro, siempre hay posibilidades en las cuales creer y que la obra en sí misma también reclama esa raíz, reclama ingresar a ese mundo, reclama hablar. Entonces, más bien a todos los hijos e hijas de la diáspora africana, que son mis hermanos, mis compañeros, que sé que han sido trificados y que sé que pues hemos sido los condenados de la tierra, como diría Franz Fanon, ese intelectual afromartiniqueño, que hay búsquedas de reivindicación y que conectando la historia nuestra con las realidades sociales, con las experiencias personales, que son en sí mismas, son corpúsculos de la propia realidad del mundo. Yo creo que podemos trazar definitivamente un camino, una forma de exploración para transformar estos tiempos difíciles y convertirnos en patriarcas y matriarcas negros, que seamos capaces de reivindicar nuestras luchas. Y los esfuerzos valen la pena y los ancestros y ancestras están mirando desde la otra orilla, estoy muy convencida de eso, y estarán aplaudiendo el efluvio de esa creación, el nacimiento de esa obra. Así que
que se amparen también en los que nos antecedieron, porque el África siempre despierta en nuestra piel. Más que sangre, también somos rebelión, sueño, esperanza y una utopía caminante. En el sueño que se sueña, en el insomnio de la praxis. Oh, qué hermoso, ¿verdad? La verdad estoy súper agradecido. Las personas por acá están diciendo que hermosa, que bello espacio. Están también todos muy agradecidos y la verdad que para mí, para nosotros como litéfilos es un honor compartir esta conversación contigo, que nos enseñes tanto y podamos conectar desde esta conciencia colectiva que somos todos hechos del mismo material. Sí, Y qué lindo sería, y para cerrar este espacio, que cerráramos con otra lectura de un par de tus poemas, por favor. ¿Te sí. parece? Me parece muy bien. Podría cerrar con dos y para finalizar, si no hay ningún inconveniente en el tiempo. Y bueno, esto sería todo. Entonces vamos con este que se titula Sueño Vudú. Que me abrigue el resplandor de la mañana, que me extienda el mar su lengua, que una guacamaya navegue el aire. Más allá de las nubes me sueñan los loas, espíritus del vudú. Llevan la sal cocida en sus labios. Piden beber del río, del agua madre que les fue negada en vida. Vienen a revelarse bajo mi paladar, vienen a amamantar mi esperanza. Con el corazón liviano de penas, reinventan el diccionario del camino. Wow, oh, qué hermoso. Quiero cerrar con iniciación, que está relacionado con mi proceso de iniciación como religiosa, como santera, y con ese cerraría. Y Yaboraje, traigo plegarias envueltas en mi turbante. Hoy es un día de celebración en mi cabildeo espiritual. Yo imploré caminos fértiles y el Eguá, mensajero de la encrucijada, me pidió harina de maíz, yuca con mojo y dulce de guayaba. Yo pedí vencimiento y Ogún, el artesano de la manigua, se crispó de verde monte y cubrió las nervaduras de mi piel. Yo pedí salud y Ochosi, el cazador de la morada de barro, conjuró las raíces en el amanecer del bosque. Abrigó con plumas la hierba de mi ombligo. Yo pedí sabiduría y Obatalá, soberano de las velas blancas, descendió su semblante de lirio sobre la comarca de mis pensamientos. Yo di fuerza y Aggayú, guardián del fuego, inundó como un volcán la corteza de mis músculos. Yo invoqué la justicia y Shangó, silbato del trueno, estremeció el aire con una hoguera encabritada en su pecho. Yo pedí bienestar y Yemayá, la madre de los peces, enjuagó las arterias de mi útero entre los pliegues invisibles del mar. Yo pedí armonía y Oshun, reina de las aguas dulces, peinó mis angustias en sus espejos de vapor, talló mi vientre con su mantra jubilial. Yo pedí transformación y Oya Yansá, hacedora de lluvias, agitada por la danza de los astros, lanzó soplidos que rizaron el pelo del viento. En armonía con el cielo, saludo a mis orillas. Doy gracias a los tejedores de sueños en el pájaro de la esperanza. Final e inicio de mi palabra. Muchas Wow, gracias. hermoso, hermoso, de verdad. Qué bella forma de cerrar, qué bella forma de despedir este espacio, de verdad. A todos los que están conectaditos ahí, gracias también por haberse tomado el tiempo de esta charla de hora y media. La verdad, yo me la disfruté, me la pasé genial y seguro que las personas también por acá. Las personas dicen que muchas gracias. Angie González dice gracias por todo, me encantó. Daisy Cedeño dice hermosa experiencia, gran escritora y gran maestra. Feliz, orgullosa de haber sido tu estudiante y Ay, continuó sí. de tus palabras desde la distancia. Yo sí decía, conozco una Daisy Cedeño, claro. Ahí está. Saludos, querida. Entonces, Querida. gracias
por haber estado ahí. Gracias a Shanti por tu energía, por haber compartido este espacio con nosotros. Muchísimas gracias. No, 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 mucho gusto y que sea mucho H para este programa, para este espacio. Gracias, William, por habilitarlo. Un fuerte abrazo y bueno, bendigo sus caminos también de la palabra que abres aquí en este espacio. Que así Gracias. sea siempre, H. Gracias. Bello. Nos recibimos con esa hermosa energía. Y para todos los que se conectaron, vamos a seguir cada miércoles con esta dinámica, así que no se desconecten cada miércoles a las 9 de la noche. Vamos a estar en este espacio de Conversemos. Gracias por estar aquí y no se les olvide que somos litéfilos y somos lo que leemos. Buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.